Y ahora pasamos al plato fuerte de la jornada, o lo que más quiero ver yo, que es una entrevista que hizo Miklos Lukács, a ver si es presencial. Sí, es presencial. Con Armando Saucedo, que no sé si lo conocen, pero es un, no sé si decirle guerrero cultural, pero bueno, es alguien de México que junto con otros habla mucho del feminismo y del machismo y bueno, de temas en México que bueno, ya saben cómo está México en este tema, ¿no? Está bastante tirado a la izquierda, bastante feministado últimamente en estos años, entonces bueno, hacen allá su lucha desde ese lugar y hace un podcast que se llama No es contra ti, sino que es contra tu punto. Se hizo viral en TikTok hace unos años por eso y bueno, después de eso arrancó un podcast. Y le hice una entrevista a Miklos Lucas y parece que es presencial según lo que estoy viendo acá. Y bueno, también ha hecho un podcast en su momento con Matías Laca, que es este del medio, que hace unos días vimos la entrevista que le hizo a Danant, también cuando estaba en México. Así que bueno, eh, nada, son gente, este es Matías Laca, el que vamos a ver ahora es Armando Saucedo. Después está Casa Verde 72, que son, bueno, personas de México, chicos de México que están haciendo un poco de batalla cultural, centrándose mucho en el tema feminismo. Así que, bueno, si no los conocen, vayan a buscarlos y a ver más de su contenido, que está bastante interesante. Punto. Y el día de hoy tengo un gran invitado, A un ver, invitado al que había querido estar invitando hace ya si bastantes esto meses. Y justo porque había visto un recarga libro y un tema del o cual no. no mucha gente habla y fue la primera persona a la cual escuché el tema, el famoso transhumanismo, entre otros. Y hoy te lo voy a explicar un poquito más a detalle, pero el No, día de hoy tenemos a bien. Miklos Lukács, Sí, ahí recargo. Un poco tarde, pero recargo. autor de este libro, bestseller, Neoentes. Te damos la bienvenida, Miklos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Armando, un gusto estar aquí nuevamente en México y en tu programa. Bueno, gracias por la invitación. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Te lo repito, ya llevaba rato queriendo entrevistarte. El libro muy bueno, no lo he terminado, faltan 2 episodios, pero creo que a la gente le voy a dejar la recomendación aquí abajo, le voy a dejar las ligas para que lo compren. Está buenísimo el libro. Y creo que vamos a tener una muy buena conversación. Antes que nada, Miklos, yo te veo como un gran referente de lo que hoy se le denomina por otras personas la batalla cultural en Latinoamérica. Repito, eres el primero que veo que aborda este tema del bioconservadurismo, como le mencionas en varias ocasiones, yo te lo platicamos fuera de cámaras, transhumanismo, el tema de las agendas, y me gusta mucho que el libro, lo que he leído del libro, compacta bastante y resume bastante la situación moderna en la que estamos viviendo, ¿no? Este famoso globalismo, sus aristas y todo eso. Pero bueno, en resumen, ¿qué nos puedes decir de Neoentes? ¿Por qué escribiste esto y de dónde viene la idea de este libro? Bueno, Neoente surge en 2016, en abril, en realidad, no como libro, pero sí como idea y proyecto, después de leer una definición que realmente me perturbó, que es esta definición de Cuarta Revolución Industrial, que es una plataforma, vamos a decir, programática de políticas públicas multisectoriales que promueve el Foro Económico Mundial. Y me llamó la atención porque la definición que daban de Cuarta Revolución Industrial era una definición que asemejaba mucho, que parafraseaba la definición de transhumanismo. Mm. Ahora, ¿cómo se define Cuarta Revolución Industrial? La fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Cuando tú lees eso, y la gente siempre tiene que tener mucho cuidado qué es lo que está leyendo, las palabras tienen significados. Entonces tú dices fusión de sistemas biológicos, te refieres a formas de vida, animal, humana, vegetal. Cuando hablas de sistemas tecnológicos, te refieres a tecnologías físicas duras, ¿no? Chips, discos duros, etcétera, cables, chips, ¿no? Y cuando tú hablas de sistemas digitales, te refieres al sistema de interconectividad, puede ser el Internet, puede ser el cloud computing, etcétera. Si tú fusionas eso, ¿qué se te viene a la mente? Pues como una, vamos a llamarle, yo le llamo tecnofeudalismo, vamos a llamarle. No, pero como criatura, ¿qué se te vendría a la mente? Pues como un cyborg, vamos a llamarle. Eso fue lo que se me vino a mí a la mente, un cyborg. Y yo tenía alguna referencia sobre el transhumanismo, que es esta ideología, esta es una especie de religión humanista secular que lo que busca es, como plantean los transhumanistas, mejorar al ser humano, aplicando tecnologías al ser humano. Mejorarlo intelectualmente, físicamente, cognitivamente, incluso moralmente, aplicando tecnologías al propio ser humano. Esto es entonces la definición explícita de un cyborg. Entonces, tú comparas la definición del Foro Económico Mundial de Cuarta Revolución Industrial y el transhumanismo, la definición del transhumanismo, y calzan perfectamente. Y esa intuición me generó un temor muy grande, porque decía, bueno, esto ya deja de ser simplemente un área de estudio marginal o no, o un grupo de geeks que son amantes de los superhéroes, ¿no? Sino que esto ya pasa a ser un organismo internacional que promueve abiertamente esto como una agenda que está siendo implementada en gobiernos en todo el mundo como una política pública global. Y esta creo que fue una contribución esencial, porque dejamos de pensar en temas de ciencia ficción, ¿no? Como áreas de estudio académico, de estudio filosófico, y ya pasa a ser un tema de interés público. ¿Cómo se manifiesta? A través de las diferentes tecnologías que se están promoviendo, la inteligencia artificial, la edición genética, la nanotecnología, robótica, computación cuántica, impresión en 3D, etcétera.
Y tú dices, bueno, si estas tecnologías se van a aplicar no solamente a seres humanos, sino a seres vivos, ¿qué pasa con el orden natural? ¿Qué pasa con lo biológico, con lo físico, con lo químico? El ser humano empieza a manipular, ¿no?, átomos y moléculas de vida. Y entonces ahí empieza a hacer sentido, por ejemplo, el título del libro de Yuval Noah Harari, que por algo no se llama el segundo título de su trilogía Homo Deus. El hombre, a través de la tecnología, decide dejar de creer en Dios para pasar a convertirse en un Dios. Entonces empecé a armar este rompecabezas. Esto fue una intuición en 2016, pero yo soy un investigador profesional, no soy youtuber, no soy un entusiasta, soy un profesional de la investigación. Y me preocupó muchísimo porque dije, esto ya no es simplemente la comunidad de loquitos, sino que esto está siendo implementado a nivel de política pública. Y empecé a investigar para transformar esa intuición en una certeza. Y en 2017, mediados de 2017, después de dedicarme intensamente a investigar esto, llegué a una conclusión inequívoca. Lo que se está promoviendo abiertamente es no el transhumanismo como tal, sino se está promoviendo la redefinición y reconfiguración del ser humano en nombre del progreso tecnológico. Y aquí entramos a otro tema que es mucho más complejo. ¿Con qué fines se buscaría redefinir y reconfigurar al ser humano? Y eso me llevó a escribir este libro. A través de la investigación, incluso asistí al 14º Congreso Transhumanista Mundial en Londres, en Birkbeck College. Era el único marciano del entorno. Bueno, estaba rodeado de marcianos en realidad. Y gente que abiertamente propugnaba la modificación genética de personas, la fusión con especies distintas, instalarnos discos duros en la cabeza. Y entendí mucho mejor este movimiento. Conocí a los grandes exponentes del transhumanismo. De hecho, en mi canal de YouTube, que es Miklos Lukács, hay una entrevista a uno de los grandes filósofos del transhumanismo, que es David Pearce, que es proponente del superbienestar. Esta idea de que vamos a ser inmortales, que es uno de los objetivos del transhumanismo. De hecho, buscan declarar a la muerte una enfermedad. La superinteligencia, que es esta idea de que tenemos capacidades cognitivas muy limitadas, entonces potenciémonos con tecnología para convertirnos en supermáquinas humanas capaces de procesar toneladas de información. El famoso superhombre, ¿no? El famoso superhombre. Entonces lo que haces, dices, bueno, soy superinteligente y superlongevo, pero necesito una buena calidad de vida. Entonces ahí viene el superbienestar y este es el aporte de David Pearce. Entonces entré en contacto con esta comunidad para entenderla mejor. Es lo que tiene que hacer todo buen investigador. Claro. Y al final, después de varios años de investigación, en 2022 finalmente publiqué el libro acá en Monterrey, que lo lancé acá en México. Y ojo, ya podía haberlo publicado yo en 2019, pero si tú te fijas, tú estás leyendo el libro, del primer capítulo le dedico el primer capítulo completo a un campo de estudio que es la antropología filosófica. Sí, claro. Y yo no sabía nada de antropología filosófica y dije, pero bueno, si se está intentando modificar al ser humano, lo primero que tengo que hacer es entender qué es el ser humano. De hecho, lo planteas como uno de los mayores debates. Es el gran debate en el siglo XXI, ¿no? Y dije, sería responsable de mi parte, el libro no estaría bien logrado si es que no me dedico a estudiar antropología filosófica. Y durante 1 año y medio me metí a estudiar este tema y eso me permitió escribir el primer capítulo que le da el marco inicial, el marco conceptual, a qué es lo que se está buscando modificar y con qué propósitos. Y es ahí donde desarrollo, por ejemplo, ideas como naturaleza humana, condición humana, que no son ideas mías. Hay filósofos que han trabajado esto desde Platón. Empiezo citando a Platón, pasando por, no sé, Agustín de Hipona, Descartes. ¿No? El utilitarismo de ¿cómo se llama este inglés? Jeremy Bentham, ¿no? O sea, estudio a varios autores y al final vas viendo cómo a través del tiempo, en diferentes periodos de la historia, el ser humano ha sido interpretado y reinterpretado al punto en que hoy ya mucha gente no sabe que es un ser humano, al punto en que hoy no se reconoce por temas ideológicos que tenemos una naturaleza objetiva que puedes configurar, o sea, que puedes confirmar, es una verdad autoevidente que somos hombre y mujer, y que hoy a través de lo ideológico se está tratando de borrar. Esas reinterpretaciones, por ejemplo, a través de la ideología de género, todas las categorías trans, son reinterpretaciones ideológicas del ser humano. El ser humano en realidad tiene un dualismo y un dimorfismo sexual. Son verdades autoevidentes, pero hoy por cuestiones ideológicas se está tratando de redefinir y reconfigurar a ese ser humano. De hecho, la primera parte que hablas del libro me gusta porque justo lo que dices es, quiero que se lleven bastantes preguntas y quiero generar el pensamiento crítico, ¿no? Y me gusta esa parte del primer porque no vas a encontrar muchas respuestas, más bien quiero que te hagas muchas preguntas, ¿no? Es un poquito la idea. Y ahora, yo me empecé a hacer estas preguntas, justo lo tocaste ahorita, con Yuval Noah Harari. Cuando leí su libro de Sapiens, es un gran libro, ahorita platicamos por fuera de cámaras que pareciera que era una copia de otro libro, pero leí ese y inmediatamente salió, como bien dices, Homo Deus. 2 capítulos me bastaron como para hacerme ciertas preguntas incómodas de qué pedo con este güey, qué está haciendo, de qué está hablando. Y hubo una frase que marcó, o sea, que fue como algo que se rompió, vamos a llamarla acá arriba, que fue cuando dice, vamos a ser dioses, como Dios. Ay, cabrón. Entonces ahí empecé a conectarlo, empecé a ver en el Foro Económico Mundial, empecé a ver que tenía este tipo de conferencias, empecé que ya abiertamente hablaba de, no es algo que quieras o no, va a pasar. O sea, y si no, te vas a quedar fuera y vas a ser cyborg y vamos a leer tus pensamientos y vamos a leer tus emociones y vamos a leer tus Y empecé a investigar y quiero preguntarte para ver si hay una conexión o no, pero este club de los transhumanistas tiene algo que ver de este primer club eugenista. A ver, el transhumanismo como ideología es abiertamente eugenésica.
O sea, vamos a partir de eso. El transhumanismo es antihumanista. ¿Y por qué es antihumanista? Porque busca modificar o mejorar a un ser humano que encuentra inferior. O sea, tú no vas a buscar mejorar algo que tú ya encuentras que está bien. Lo encuentras inferior, lo encuentras finito, lo encuentras débil, lleno de vicios, entonces quieres perfeccionarlo con la tecnología. Eso es un punto de partida abiertamente antihumanista, o sea, una posición de rechazo a la condición y naturaleza del ser humano tal cual es. Y es abiertamente eugenésica porque cuando tú hablas de mejorar, de hecho, eugenesia, eu es bueno, génesis es origen, un buen origen. Entonces tú necesariamente vas a tener que establecer qué es un mal origen, o sea, por default tú estás estableciendo una comparación sin explicitarlo. Y al establecer esa comparación vas a determinar que hay por lo menos dos categorías, los que están bien y los que están mal. Claro, tú no mejoras algo que no está mal. Entonces es abiertamente antihumanista, abiertamente eugenésico. Ahora, los transhumanistas hablan de una eugenesia positiva. ¿Qué significa esto? La distinguen de la eugenesia negativa y toman como ejemplo el Holocausto, ¿no? Y dicen, bueno, en el nazismo esa fue una eugenesia negativa porque contra la voluntad de las personas se intentó eliminar características que se consideraban negativas. Esta eugenesia no es así, esta es la buena eugenesia. ¿Por qué? Porque en esta eugenesia nadie es obligado, todos voluntariamente, los que se quieran mejorar pueden hacerlo. Y no se busca seleccionar las características o eliminar las características negativas, sino potenciar las positivas. Entonces tú escuchas un muchacho que escucha eso, sí, bueno, esa es una diferencia fundamental. No, no es una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque tú cuando dices que vas a, vamos a decir, a potenciar características positivas y que lo haces voluntariamente, hay dos elementos. No es voluntario. ¿Por qué no es voluntario? Porque hay un proceso de adoctrinamiento detrás. No es consciente, pero... Exactamente, que hoy, ya lo ves, el progresismo siempre ataca en este orden de importancia a niños, adolescentes y jóvenes. Los mayores de 35, 40 son absolutamente irrelevantes. Van a morir y esperamos que sea pronto. A estas nuevas generaciones las estamos adoctrinando para que tengan esta nueva concepción del hombre. ¿Y cuál es la concepción del hombre? Que no existe ninguna concepción porque todo finalmente va a reducir. Bueno, eso que dice Miklos tiene que ver no solo con el tema de la edad, sino tiene que ver con el tema de la inserción en la tecnología. A través de la tecnología es donde van a adoctrinar ellos de la manera que quieren. Por eso apuntan a personas menores de 35 años, porque son las personas que más o menos en sus 2000 ya empezaban a tener, en su niñez, en los 2000, un aparato llamado celular en sus manos. Entonces, por eso apuntan a esa generación, no por otro tema. Si pudieran o tuvieran certezas de que la generación de 40, 45, 50 años maneja bien el celular, también apuntarían a esa generación. No les quepa ninguna duda. Reducirse a la autopercepción. Lo que yo sienta que soy es lo que voy a hacer. Y como no tengo límites, ahora tengo tecnologías que me van a permitir materializar esta autopercepción en una realidad. En algún momento, ¿no? La forma como yo me imagino, utilizando, como yo me redefino, podría después reconfigurarme utilizando herramientas tecnológicas para materializar lo que yo creo que soy. Entonces, es curioso porque tú no mejoras nada destruyéndolo. El transhumanismo no es humanismo, es transhumanismo, es una transición del humano hacia quién sabe qué. Es más, los transhumanistas abiertamente te dicen, nosotros vamos a jubilar a Darwin, porque nosotros vamos a tomar control del proceso evolutivo. Ya no vamos a tener que esperar millones de años para que, no, supuestamente, considerando si la teoría de la evolución es cierta, ya no vamos a tener que esperar millones de años para ver cambios. Segundo, estos cambios ¿no? en el proceso evolutivo darwiniano, no es que existe un norte, tú no sabes hacia dónde vas, no sabes hacia dónde evolucionas. Nosotros sí vamos a determinar hacia dónde evolucionamos. Ya somos Dios. Exactamente, y ahí tienes otro problema porque si sabes hacia dónde vas, entonces eso significa que tienes un ideal de perfección, ¿no? O un ideal. Todo lo que no se acerque a ese ideal, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con los no ideales? Y esa abre una pregunta muy interesante. ¿Qué se hace? No, es abiertamente un proyecto eugenésico. Entonces, no es que sea, no es que tú digas, qué bueno, están dejando que la gente elija. Claro, elige porque está siendo adoctrinada desde chiquita. ¿Cómo? A través de la ideología de género. Te voy a hacer una pregunta que puede ser incómoda para mucha gente, pero la tengo que hacer. Y te lo platicaba en algún punto. Si me permites, antes de hacer la pregunta, me parece fantástico que hagas esto. Y esto es un signo de los tiempos. Imagínate que tengamos que explicar que vamos a hacer una pregunta. Así debería ser. La gente no debería ponerse sensible frente a las preguntas. Esto es lo que hace que las sociedades progresen. Sí, claro. Entonces ahora es como que, pedimos perdón. Perdón, no hay que pedir perdón. El que se sienta ofendido, bueno, que agarre argumentos y se defienda, pero ofenderte está bien, no hay ningún problema con que te ofendas. Es parte de la vida. Y justo yo siempre he creído lo que dice Jordan Peterson, incluso que es para dar una opinión tienes que estar dispuesto a ofender a alguien, si no, no la des. Y justo por eso lo digo, va a ofender a gente, bueno, ni pues, así será, pero lo que yo habíamos planteado en varias ocasiones es este término trans, en mi mente, conspiranoica, como me dicen, yo decía que era un término umbrella, vamos a llamarle, para todo lo que en un endgame se iba, o sea, en un camino mediano y largo plazo iba a suceder. Dije, para mí la palabra trans pareciera una entrada a empezar a dudar de qué soy, de qué puedo ser,
de cómo sí puedo ser lo que creo que puedo ser y cómo empiezo a confundir entre lo subjetivo, la realidad y bla, 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 que puede llegar a pasar que hay transgénero, transexuales, hay gente que ya es transcapacidad, transraza, transedad, trans ta, 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 ta. Son casos aislados, perfecto. Pero ya hay una conversación. Y empiezas a encontrar ahorita, te platicaba, estos casos de las Olimpiadas en donde ya quieren dopar a los participantes y otras cosas. Entonces ya empieza a ser como pareciera que solamente te estaban preparando, metiéndote el término, vas a migrar o evolucionar a algo, y solamente estaba hecho para que esto fuera el juego final, que era el famoso transhumanismo, que es métete un brazo de cyborg, métete un chip en la cabeza, haz una extensión de tu cuerpo con un CPU. O sea, para mí era cómo te normalizo el trans, para que a ti te quite el miedo de modificarte en cualquier aspecto. ¿Tengo algo de razón en esa premisa? Absolutamente. De hecho, lo detallo con profundidad en el libro y explico lo que tú has señalado, lo explico a profundidad. Esta fue la intuición que tuve particularmente, como te dije, en 2016, cuando llegué. Por eso es que se me escarapeló la piel. Porque dije, bueno, ¿hacia dónde? Esto no es simplemente de fenómenos espontáneos. No, no, no. Hay un periodo de preparación. Ve el tipo de series o películas que se han ido, ¿no?, lanzando en los últimos años. Las series en Netflix. Los videojuegos, que es un campo increíble. Los videojuegos abiertamente orientan a los niños, adolescentes y jóvenes a redefinir al ser humano. Entonces, hay un videojuego de esto muy interesante que se llama Detroit Become Human. Bueno, no me acuerdo cómo se dice bien esa palabra. Detroit Become Human. Fíjense, bueno, si leen un poco la sinopsis de este juego y demás, se trata de 3 robots, o sea, vos sos 3 robots, los protagonistas son 3 robots con diferentes historias de vida, con el robot insertado en una sociedad, y es en el año 2038. Este videojuego fue desarrollado en el 2018, 20 años después. Es un juego futurista, justamente hablando de la inserción de los robots en la vida humana. Hay este protagonista, el del medio, es como el sirviente, el secretario privado de su vida de un magnate que, bueno, ya es grande y tiene problemas, mucho dinero, pero problemas para moverse y movilizarse en su casa. La otra señorita era como la niñera de una familia pobre y que era abusada y que tenía una historia de vida muy triste. Entonces ahí te metían desde varios puntos de vista como la emoción y la emocionalidad de las máquinas, justamente, ¿no? Para que tomes empatía o que te pongas del lado de las máquinas y después en el juego vayas tomando decisiones a partir de lo que querías hacer. Sobre todo con el tercer personaje, que es como el policía. Es un robot policía, que en varias decisiones en varias partes del juego tenés que tomar decisiones si luchás contra los otros robots o tenés como una revelación de no, los robots pueden convivir con los humanos y eso es lo mejor para el mundo en el futuro y demás. Es un juego bastante interesante porque para mí fue creado con esa idea de ir metiendo en la mente de los niños la idea de que los robots en el futuro están bien y van a existir y simplemente hay que aprender a convivir. no, es correcto lo que tú señalas. Todas estas categorías trans, qué curioso, transraza, transedad, transespecie, transcapaz, transbotánico, transeconómico, transhumano. El prefijo se mantiene, es la transición hacia algo que la naturaleza no dicta que somos. Pero ahora ya somos dioses, tenemos las tecnologías, entonces no dependemos de la biología, no dependemos de la física y la química, ni de la evolución. Nosotros vamos a tomar control de nuestro destino. Por eso es la transición del Homo sapiens al Homo Deus. Tú ya no vas a ser creado a imagen y semejanza de Dios, vas a ser creado a imagen de lo que tú te autopercibes que eres. Y por eso es que el ataque de estas corrientes progresistas, seculares, antihumanistas, es tan brutal y tan violento y tan agresiva contra el cristianismo. Bueno, y por eso todos los bebés creados, ¿no?, artificialmente. Lo que está ocurriendo hoy no son actos espontáneos, estas quemas de iglesias, estos ataques a las comunidades cristianas, todas las restricciones que hay, las burlas que reciben. No, esto es deliberado y por una sencilla razón. El cristianismo, ¿no?, con sus pros y sus contras, aporta el sustrato moral de Occidente. Sí. No se entiende Occidente y cualquier ignorante no va a venir a condicionar esto. Lo que hemos conseguido es gracias a los fundamentos morales de Occidente, del cristianismo. El cristianismo te aporta a verdades absolutas y objetivas. Cuando te plantea los 10 mandamientos, seas creyente o no, es una especie de código de conducta, ¿no? Te guía en lo que tienes que hacer. No te dice lo que tienes que hacer. Sí. Te establece ciertos patrones. En el mundo actual del progresismo, todos estos patrones, estas verdades absolutas o objetivas, son eliminadas. ¿Por qué? ¿No? Exacto, porque tú necesitas vivir en un mundo de relativismo, es decir, en un mundo de ausencia de verdades objetivas, porque si no, tus autopercepciones pasan a ser refutadas por la verdad objetiva. Y ese no es el campo. Lo que tú quieres hacer entonces es vivir en un mundo de postverdad. Ese mundo de posverdad donde mis emociones y mis sentimientos pesan tanto o más que los hechos objetivos. Claro. Entonces, oye, soy un hombre que se percibe mujer.
Claro, pero es que lo que pasa es que tus genes marcan claramente y científicamente que tienes cromosomas XY. No, pero es que yo no tengo limitaciones biológicas. Yo soy en realidad lo que yo percibo que soy. Eso es relativismo puro y duro. Y por eso es que postulas y promueves ideologías anticientíficas como la ideología de género. ¿Y a dónde atacas? A los más vulnerables. En lo emocional, en cuanto a las experiencias, que son los niños, adolescentes y jóvenes. Segmentos de la población que no tienen la suficiente experiencia y madurez, ¿no? Que les da la vida para entender la importancia, por ejemplo, de las relaciones sociales, de las relaciones de familia, de la importancia del dualismo y dimorfismo sexual que se expresa no solamente en términos anatómicos o fisiológicos o psicológicos, sino también en términos sociales, políticos, económicos y culturales. Lo que estás haciendo ahorita es destruir todo eso y crear un mundo de posverdad donde ideologías relativistas como el transhumanismo no tengan campo fértil. Pero y con esto cierro. Tú no mejoras nada destruyéndolo. Es imposible mejorar al ser humano destruyendo al ser humano. Es una contradicción fundacional. Es la famosa también, de ahí parte la deconstrucción y todas esas madres que nada más es romper algo pero sin proponer algo La distinto. deconstrucción es otra forma de hablar de redefinición y reconfiguración del ser humano. Redefinición en lo conceptual, en lo ideológico y reconfiguración en lo físico, en lo tangible, ¿no? A través de tecnologías. Fíjate que ahorita que lo estás diciendo pareciera este relativismo moderno de cada quien puede hacer con su vida lo que quiera mientras no afectes. Creo que lo mencionas incluso aquí a una tercera persona, Es ¿no? un absurdo. Drogas, prostitución, bla, 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 bla. Mientras yo soy libre de hacer lo que quiera. Esa es como la época en la que vivimos, que coincido. O sea, ya pareciera que en efecto el famoso Dios está muerto. Es una realidad. Casi que en Occidente lo podría ver, por lo menos mediáticamente. Bueno, Nietzsche lo que quería decir con eso es que básicamente el ser humano ya vive en un periodo de confusión. Nietzsche lo que hizo fue una crítica muy dura a la filosofía, a la tradición filosófica occidental, ¿no? Y también una crítica muy dura a cómo los seres humanos se habían formateado a través de esta tradición filosófica y a través también de la religión. Y claro, esto que tú estás planteando es un postulado del libertarismo. El libertarismo es una ideología política, ¿no? Y que también podría pasar como un postulado progresista, ¿no? Que es esta ideología política en la cual tú dices, bueno, yo soy libre de hacer lo que se me dé la gana, mientras yo no afecte a terceros. Hay una definición incluso de Venegas Lynch, muy conocida, ¿no? El liberalismo, que también se expresa hacia el libertarismo, es el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno, siempre y cuando este no dañe a terceros. Esa definición está fundamentalmente errada, porque parte de la idea que no se corrobora con la realidad de que los seres humanos vivimos aislados del resto. O sea, si fuera Robinson Crusoe, la definición de Venegas Lynch tiene toda la razón. Pero resulta que todas las decisiones que tomamos, absolutamente todas, tienen impacto en terceros. Entonces me vas a decir, ¿pero cómo? Bueno, mira, imagínate una joven que abre un OnlyFans y empieza a ganar miles de dólares enseñando sus genitales. Ok, perfecto. Es libre de hacer lo que quiera y no está haciendo daño a terceros. Es mentira. Está dañando a sus padres, que sentirán una vergüenza enorme, por más que ahora quieran maquillarlo, uy, estoy orgulloso. No, mentira, no estás orgulloso. Lo dices porque crees que hay una aceptación y una validación social al hacerlo. O lo dices porque el dinero que gana tu hija, ¿no?, permitió que te comprases una casa y entonces sometiste todos tus valores y todos tus principios, ¿no?, al materialismo. Pero no me vengas a decir que es algo que te llena de orgullo. Entonces, eso va a afectar a tu familia. Si tienes hijos, tus hijos van a sentir una vergüenza terrible. Y eso va a generar un impacto psicológico y eso puede tener también un impacto en su vida presente y futura. Entonces, no es que no exista un daño colateral. Te drogas. Ok, yo me puedo drogar. No estoy dañando a terceros. Mentira. Si te drogas, va a pasar lo mismo que pasó con la chica de OnlyFans. Tus padres no van a estar contentos, tu familia va a estar preocupada. En algún momento se te va a acabar la droga y ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que conseguirla por otros medios. Quizás tengas que robar. Quizás en algún momento te metiste una sobredosis y vas a terminar en un hospital. Y por más utilitarista que suene, esa factura la va a tener que pagar un tercero, porque tú no estás en condiciones de hacerlo, porque lejos de estar produciendo y contribuyendo a la sociedad, lo que hiciste fue dedicarte a entrar en un ciclo de autogratificación y autoconsumo constantes, donde tú, de manera egoísta, te preocupaste solamente de tu bienestar, de tu felicidad, de tu placer, en desmedro de las necesidades de terceros, y terminaste siendo una carga para la sociedad. Entonces es mentira, es un postulado falaz. Y ese es un postulado que el progresismo toma. Por eso es que yo digo, el progresismo no solamente es de izquierda. Se asocia el progresismo con neomarxismo, y eso es incorrecto. No todos los progres son zurdos, para hablar en lenguaje sencillo. Hay progres de derecha. Tú puedes definir el progresismo como tal. El progresismo primigenio surge a fines del siglo XIX en los Estados Unidos. ¿Okay? Fue una corriente, vamos a decir, contra la corrupción, motivada principalmente contra la corrupción de quienes entonces eran considerados los grandes millonarios de los Estados Unidos. Estamos hablando de los Rockefeller, de Andrew Carnegie. Ford, Carnegie, Exactamente, toda esta gente que fueron denominados los robber barons, los varones ladrones. Era gente que tenía un poder económico increíble, que controlaban abiertamente el sistema financiero, el sistema de ferrocarriles, el petróleo, bancos, todo. Petróleo, banca, finanzas, todo, ¿no? Entonces fue un rechazo a la corrupción de esta gente que utilizaba su poder económico ¿para qué? Para corromper lo político desde lo local. Hacían lobbies y cabildeos en gobiernos locales, que eran los más chiquititos, para que les pasaran las licencias, para que les aprobaran sus construcciones, para desalojar a gente a través del poder económico. El progresismo surge en contra de esta concentración de poder económico que se traduce en poder político,
¿no? Y es ahí como surge esta idea del El progresismo. progresismo. Era un movimiento que buscaba reformar la sociedad desde lo económico, desde lo político, desde lo social, lo cultural, y esto es un punto importante, utilizando como uno de los principales instrumentos de reforma la tecnología. Ahora, este progresismo, vamos a decir, pierde protagonismo a partir de, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX porque entramos al periodo de Guerra Fría, ¿no? El fin de la Segunda Guerra Mundial te genera un mundo bipolar con Estados Unidos y la Unión Soviética, y otras ideologías en realidad pierden fuerza. Básicamente el mundo se divide entre democracia liberal estadounidense con economía de mercado versus planificación central comunista. Cuando cae, ¿no?, el comunismo, primero el muro de Berlín en 1989, en noviembre, después ya cuando cae formalmente la Unión Soviética en el 1 de enero de 1991, es una fecha histórica, es ahí donde surgen otras ideologías. Y es en ese momento donde renace el progresismo, particularmente a través de la publicación de un texto que es fundacional para este movimiento, que es La Tercera Vía de Anthony Giddens, un sociólogo británico. Giddens publica este libro en 1998 y él dice, a ver, nos hemos estado, ¿no?, moviendo en este mundo bipolar, donde tenemos los excesos del neoliberalismo y del mercado, y por otro lado ¿no?, la incompetencia y la burocracia del socialismo, sobre todo la socialdemocracia. Lo que tenemos que hacer es tomar lo mejor de ambas partes, la conciencia social de los zurdos o socialistas y la eficiencia del mercado, y fusionarlas y crear una tercera vía. Lo particular de este libro de Giddens es que Giddens empieza a hablar, por ejemplo, de la importancia del medio ambiente, de las minorías sexuales, de las ONGs, del feminismo. Es una plantilla que ya viene desde 1998. ¿Qué pasa con este movimiento de tercera vía? ¿Quiénes son los dos grandes promotores iniciales de este nuevo progresismo? Que era, como se declaraban ellos, ¿no?, del centro radical. El progresismo era el centro radical. Ni izquierdas extremas ni derechas extremas, centro radical. Y abiertamente tecnocrático. Es decir, no van a ser sociedades guiadas por políticos o farsantes o economistas, sino por tecnócratas, ¿no?, gente expertos en políticas públicas y todo esto. Bueno, empieza a ser impulsada por Bill Clinton y Tony Blair en el Reino Unido. Son los dos grandes jinetes que van impulsando esto en Naciones Unidas, en foros internacionales, a nivel internacional. ¿Y qué empieza a pasar? Las universidades empiezan a formatear y empiezan a graduar a jóvenes en esta idea, ¿no?, de este nuevo progresismo tecnocrático. Eran ellos los llamados, por ser los más educados, a ocupar cargos en las Naciones Unidas, en los organismos multilaterales, en los gobiernos nacionales, y poco a poco empieza la colonización de estos burócratas o tecnócratas en los organismos internacionales. El problema es que tú tienes que, con estos tecnócratas, claro, salían graduados de Harvard, y por ser graduados de Harvard ya pensaban que por default eran todos unos genios, Sí. pero jamás habían ido a comprar un kilo de pollo al mercado. No tenían ningún contacto con la realidad. Y lo que empiezas a crear es una clase tecnocrática, burocrática, completamente desarraigada de la población. Intocable. Totalmente intocable, además con una rendición de cuentas casi inexistente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y esto solamente ha ido aumentando con el tiempo. Que has poblado estos organismos multilaterales de parásitos que ganan sueldos millonarios, que no rinden cuentas a nadie de lo que hacen, y que ahora tienen la desfachatez de imponer condiciones, paquetes de políticas públicas y paquetes legislativos que son puestos como estándares, como un modelito, ¿no?, que se va poniendo exactamente en todos los países. Agenda ideológica de género, tema medioambiental, feminismo, el tema del multiculturalismo. Y todos los países tienen realidades completamente distintas, pero te fijas, y esto, vamos a decir, refuta, pero categórica y totalmente, cualquier acusación de teoría de conspiración. La prueba más grande de que esto no es una teoría de conspiración, de que este copamiento de organismos supranacionales y violación de soberanía nacional es un fenómeno hemisférico, es que en todos los países de la región, de todo Occidente, son exactamente las mismas leyes, las mismas políticas, la misma agenda, solamente que van a distintas velocidades. Exacto. Tienes países como Canadá, que ya son mundos distópicos abiertamente, o países como el Reino Unido, en el mundo hispano, Australia, España, que es cabeza de lanza, vamos a decir, para el mundo hispanohablante, con países como Argentina, que estaban muy avanzados, ahora bueno, con el Frente Milei, pero tienes microlaboratorios como Uruguay, Colombia. el caso de Colombia, México lamentablemente también va por ese camino, y tienes países que, como Paraguay, por ejemplo, Paraguay está todavía, es un foco de normalidad, Asunción, ¿no? Paraguay es un foco de normalidad, pero ya están presionando muchísimo al Paraguay. Entonces tienes estos países que van simplemente a distintas velocidades. Volviendo al tema del progresismo, y con esto cierro. Entonces lo que hiciste fue crear este movimiento progresista que te dice que el progreso ya no tiene que esperar. Este progreso ya no es un progreso. Olvídate el progreso, ¿no? El progreso hacia un camino hacia Dios, eso es absolutamente irrelevante. El progreso es materialista y es utilitarista. O sea, tú vas a progresar en la medida que no concentres más riqueza y que satisfagas más necesidades físicas o biológicas. Por eso esta idea de promover el autoconsumo y la autogratificación en generaciones más jóvenes. Pero no solamente eso. Lo que estás haciendo es que bajo este nuevo ideal de progreso, y sobre todo progreso tecnológico, el ser humano tiene que evolucionar, no solamente física, cognitiva, ¿no?, intelectualmente, o moral, no, en estos aspectos físicos, sino también evolucionar moralmente. Y aquí hay un problema gravísimo. Yo tomo también la crítica de un autor muy importante, un gran filósofo, creo el más importante vivo a nivel de Occidente, que es John Gray, un filósofo que él ha trabajado profundamente la idea de progreso.
Y Gray dice, es absurdo pensar que el ser humano progresa moralmente. El progreso tecnológico es evidente, es medible, es cuantificable. Nuestras tecnologías hoy son muy superiores a las anteriores. Sí, claro. El progreso social y económico es también, ¿no?, verificable. Hoy tenemos una esperanza de vida mayor, tenemos mejores condiciones de salud, vivimos en casas, tenemos electricidad, mucho más comodidad de lo que teníamos antes. Eso es un progreso en lo social y en lo económico que es cuantificable, medible. Pero pensar que hoy odiamos o amamos menos que los romanos, o que no somos envidiosos, ¿no?, y que ya los otomanos o los no sé, todas estas culturas previas, los egipcios, eran distintos como humanos, es absurdo. El ser humano siempre ha mantenido esa esencia, tiene un instinto, tiene una naturaleza que no ha cambiado en este periodo de tiempo, en 5.000, 6.000, 10.000 años. Y va a seguir. Y va a seguir así. Entonces, dice Gray, cuando sacan esta idea, por ejemplo, de que la esclavitud es una muestra del progreso moral del ser humano, Gray dice, esto es absurdo. Lo que el ser humano ha aprendido a hacer es, a través de sus malas prácticas, porque es un ser, ¿no?, que tiene vicios, que es deficiente en algunos aspectos, pero que también tiene virtudes, el ser humano ha sabido ponerse cadenas y límites. Pero, dice, la esclavitud en el siglo XVII, la esclavitud transatlántica, ¿no?, del África, las colonias en el Caribe, en los Estados Unidos, en Sudamérica, donde tenías este tráfico criminal de negros que venían del África, ¿no?, esclavizados por otros negros, ciertamente. Me dicen, bueno, esas leyes surgieron y prohibieron la esclavitud. ¿No hay esclavitud hoy en el siglo XXI? Que sea ilegal no significa que no exista, y que sea ilegal, O sea, con salario mínimo. que sea ilegal no significa que se elimine el instinto de gente sin ningún tipo de escrúpulos para no destruirle la vida a otros. Tú tienes hoy tráfico de personas, tráfico de niños, Sí. esclavitud en redes de prostitución, esclavitud laboral en África. En África, por ejemplo, en grandes corporaciones tecnológicas que compran mano de obra barata en el negocio de los diamantes. Sí. Por favor, Sí. ¿de qué progreso moral me hablan? Claro, nos pusimos unas cadenitas ahí para no ser tan malos, pero la moral no ha cambiado. De hecho, vi una oficina que me dio mucha gracia que hace poquito vi que abrieron el primer office, ¿cómo se llama? De la de Apple, las tiendas. Bueno, que abrieron una tienda Apple. Ujú. No con qué país de África fue, creo que fue Uganda. Ujú. Y lo estaban criticando porque justo es como chingados, güey. Va la cargada del gobierno a ser la primera que compra el iPhone. Pues atrás en tu patio pues, se están esclavizando gente para producir ese iPhone, güey. Ujú. Y te estás quejando abiertamente hacia afuera, pero al mismo tiempo celebras que ponen la primera tienda Apple y te formas a comprarla tú Ujú. y eres negra también. Entonces, es un poquito el choque de ideas que, porque lo decía ahorita por lo que decías de negros colonizando negros o esclavizando negros, Ujú. porque es una de esas leyendas negras que por ahí Ujú, ujú, que existen, ¿no? ujú, Con esto quiero amarrar un punto que creo que es importante. Te platicaba que había hablado con Javier Villamor ujú. y justamente lo que decíamos, o la conclusión, una reflexión a la que llegamos es, tenemos más cosas en común con mi compadre, el de izquierda conservador, que Ujú. con un libertario. Justamente y ahorita que hablamos del progresismo y todo esto, y muchas cosas pues me están sonando ahorita con lo que dices, porque pareciera que hay una gran cantidad de personas conservadoras, y siento yo que, y lo platicamos, que esto de izquierda y derecha solamente es para partirnos la madre, para estarnos estresando y para pelearnos entre nosotros, cuando ya realmente no es funcional. ¿Tú qué opinas de ese punto? ¿Esa dicotomía se te hace funcional? A ver, aquí en la audiencia hay alguien que puede dar fe, que creo que también he sido el primero en desarrollar esta idea de que es absurda esta dicotomía entre izquierdas y derechas. Lo vengo haciendo hace 10 años. ¿Y por qué lo planteaba? Porque decía, y lo voy a poner con un ejemplo, y lo conversábamos fuera de cámaras, ¿no? Yo tuve una invitación a Morelia, a Michoacán. Ujú. Y en la presentación había más o menos unas 500, 600 personas. Y yo le pedí a la gente que levantara la mano si se identificaba con la izquierda. Y, vamos a decir, no te miento, 2/3 del auditorio levantó la mano. Después le pregunté a la otra parte cuántos se identifican con la derecha, y aproximadamente una quinta parte levantó la mano. ¿Ok? Yo dije, miren, acá ha ocurrido un milagro. Si ustedes no se hubiesen conocido en este foro, probablemente estarían peleando en la calle porque unos son de izquierda y otros son de derecha. Pero aquí lo que los está uniendo no es ni las ideas de Marx, ni de Hayek, ni de Adam Smith. Aquí lo que los está uniendo es una preocupación justificada y muy profunda de cómo están atacando y disolviendo a sus familias, cómo están adoctrinando a sus hijos, cómo están destruyendo a su país. Y en este tipo de problemáticas, las distinciones entre izquierdas y derechas son absurdas, porque al final, más allá de izquierdistas y derechistas, lo que tienen son seres humanos que comparten, ¿no? Aunque sean distintos, comparten sueños, aspiraciones, tienen temores. Vuelves a la naturaleza y condición del ser humano, que es como Sí. tú sabes, es lo primero que yo desarrollo. Y efectivamente es eso. ¿Por qué? Porque cuando tú ves, por ejemplo, ¿no?, terapias de hormonización en niños, Sí. a ver, a mí me da lo mismo lo que me digan. Yo nunca voy a dejar de decir o plantar posición frente a esto. A mí me parecen crímenes de lesa humanidad. Y esto, ojo, hoy quizás la corriente esté en contra de nosotros, porque las locuras se vuelven colectivas ¿no? y hay un frenesí de estupidez que permite que estos excesos se materialicen. Pero va a llegar a un punto en la historia donde estos excesos van a quedar como una enorme mancha en la conciencia de la humanidad, como lo fueron, por ejemplo, ¿no?, ¿Cómo se llaman los crímenes del holocausto? Yo lo veo como que algo se va a ver así. el racismo científico, que fue una rama de estudio
donde a través de la frenología, por ejemplo, la medición del diámetro de los sí. cráneos o la estructura o el biotipo de las diferentes razas, se determinaba que unas eran intelectualmente superiores a las otras. Y las grandes universidades del mundo y los gobiernos se reunían en grandes congresos para avalar científicamente este estudio. ¿Y en qué terminó? Precisamente en lo que tú señalas. Finales de los 1800, ¿no? Que justo fue cuando los eugenistas empezaron a querer ser cientifistas y empezaron a querer justificar a través de la ciencia justo este racismo. Vamos a llamarle. Así es, ciertamente empieza ¿no? Con Galton, Francis Galton, que es el creador de la eugenesia, ¿no? Y empezó diciendo, bueno, tenemos ¿no? ¿Por qué no mejorar a la especie humana? Y esta idea se junta también con el periodo de colonización tardía, en 1870 particularmente, en adelante, la colonización de distintos países europeos en el África, la repartija de África, como se llama en inglés, la Scramble of Africa, ¿no? Entonces, el Reino Unido tiene ciertos territorios, Francia tiene otros, vamos a decir el Congo belga, Namibia para los alemanes, Angola y Mozambique para los portugueses, y se reparten, ¿no? África. Entonces viene con un periodo de colonización, ¿no? Una segunda ola imperialista en Europa, y esto se asocia a esta idea de que, mira, sí, hay una superioridad, no solamente en el término racial, sino que esa superioridad racial está asociada también a una superioridad moral. Entonces, antes de perderme con este ejemplo, lo que voy es que hoy estás viendo lo mismo. Se planta como ciencia algo que es pseudociencia. Todas estas cosas en algún momento van a generar resultados aún mucho más reprobables y más indignantes de los que tenemos. Mucha gente va a sufrir las consecuencias de esto, por más que estemos intentando algunos de decirles, a ver, se les está vendiendo basura, se les está vendiendo promesas que son vacías, se les está vendiendo promesas cuya única consecuencia va a ser la disolución de ustedes mismos, de sus libertades. Hay a la gente que quiera creerlo, pero esto va a pasar. Ahora, no sé si llega a pasar en el tiempo de vida que me queda, pero lo que sí sé es que la historia es implacable y todos estos excesos en algún momento, ¿no? Que entran como una montaña rusa, tienen un punto de caída. Va a llegar un punto donde esto va a colapsar y después nuevamente el ser humano, después de esa destrucción moral, de esa amoralidad absoluta, va a reconstruirse. Y espero que la historia registre con nombres y apellidos a todos los criminales e inescrupulosos que promueven estas ideologías perversas, que ellos saben que son destructivas, pero que el dinero les compra la conciencia para estar promoviendo la autodestrucción de sus pueblos. Esa gente no merece realmente ningún tipo de perdón. Y espero que sean recordados, y sé que así será, recordados y registrados en la historia con nombres y apellidos, para que la gente sepa quiénes fueron los criminales que promovieron esta basura. Es que la gente como que le batalla mucho para dimensionar lo que sea Lord Acton, ¿no? Que es el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y mucha gente como que le cuesta decir por qué esta gente quiere hacer este tipo de cosas. Pues bueno, brother, o sea, es dinero, es poder, es muchas otras cosas, o sea, y lo saco ahorita porque vuelvo al punto de, no quiero que suene a teoría de conspiración porque hay suficiente evidencia que no es. No lo es. Justo para mí, todo esto que platicábamos ahorita, coincido, se engloba en lo que mucha gente conoce como el foro de Davos, que es el World Economic Forum, la Agenda 2030, pero no es ni siquiera conspiración al grado de que lo revisaba, por ejemplo, lo revisamos en el live con Camila, que tuvimos de la Agenda 2030. Hay un medidor internacional. Le pones el país y te dice en los 17 ODS en qué estatus está cada país y cómo van a metas totales. Y cuando tú te metes a ver las metas son las mismas. Y cuando tú ves en Congreso son las mismas leyes. Es el mismo todo. Entonces trato de meter mucho esta información porque pareciera que la gente no se quiere dar cuenta que la han venido engañando por bastante tiempo y que justamente ellos son partícipes de lo que se le llama teoría de la conspiración, ¿no? Que ellos son el motorcito de que se les siga llamando teoría de la conspiración porque son tontos útiles, vamos a llamarle, pues de este sistemita o de esta élite que lo que quiere es eso, que haya gente minimizando la situación. Ahora, tomando lo que tú dices, ¿no? Volviendo a para cerrar el tema de izquierdas y derechas, que creo que había quedado abierto. La dicotomía, vamos a decir, esta polaridad entre derechas e izquierdas se mantiene simplemente para mantener a la gente ocupada, ¿no? Entonces, peleense. Ahora lo que tienes es, bajo esta dialéctica hegeliana, ¿no? Del amo-esclavo, que Marx toma para establecer la lucha de clases, ¿no? Entre capitalista burgués y proletario. Bueno, esa dialéctica hegeliana hoy se modifica y se diversifica. Hoy es anciano contra joven, mujer contra hombre, hetero contra homo, blanco contra negro, musulmán contra cristiano. Y lo que estás haciendo es creando diferentes categorías a través de la famosa política identitaria, identity politics, que te dice que tú no tienes una filiación política sobre la base de ideas que te unen, sino sobre ciertas características que incluso son inmutables. El color de mi piel, el color de, ¿no? Si soy sordo, o, asociación de personas con anteojos, afrodescendientes, de no sé qué. Y puedes ir creando múltiples categorías bajo esta definición identitaria que lo que terminan haciendo es ¿qué cosa? Hiperfragmentar a las sociedades. Y cuando tú hiperfragmentas una sociedad, el principio de divide y vencerás es mucho más fácil controlarla. Creo que Susan Newman leyó un libro de eso que justo lo explica, así que es de woke, no es izquierda, y justamente menciona este punto. Efectivamente. Entonces, volviendo a este tema de la dicotomía izquierda-derecha, no se trata de izquierdas y derechas. Esa dicotomía ya se cerró. ¿Por qué?
Porque como te dije, y tú compartes esta visión, de hecho también la presento en el libro, y es parte del nuevo libro que estoy escribiendo, que más o menos lo lanzaré ya para publicación, no, para impresión en abril del próximo año, Ok. es esta idea de que ya no tienes, me puedo identificar más y de hecho sumaría en una batalla por la humanidad mucho más con una persona de izquierda, como te digo abiertamente, una persona de izquierda bioconservadora, es decir, que respete la naturaleza y condición del ser humano, esto es, que el ser humano respete, ¿no? Que respete su dualismo y su dimorfismo sexual, que se oponga a esta reinterpretación de las múltiples, ¿no? De las múltiples géneros, que reconozca estas verdades objetivas y verificables de la naturaleza del ser humano, que esté a favor de usar la tecnología en beneficio del ser humano y no usar al ser humano como un insumo del progreso tecnológico, que es lo que hace el progresismo, Claro. que esté en contra de este, para mí, que es un mal absoluto, que es el aborto, ¿no? Porque cuando tú apruebas el aborto, ¿no? Ahora, ojo, esta es una escala de grises. Hay casos que son muy puntuales, que pueden ser, ¿no? Donde en estos casos el aborto sí procedería. Yo tengo esa lista muy, muy restringida. Pero que esté en contra del aborto, porque cuando tú apruebas el aborto, lo que haces es cosificas al ser humano inmediatamente. Le privaste a ese ser humano que no se puede defender, que es un ser humano en potencia y que va a ser un ser humano, y que tiene la misma dignidad y valor inherente que un ser humano ya desarrollado, le quitas sus derechos de un plumazo por decreto y lo transformas en una cosa. Y al transformarlo en una cosa, puedes simplemente desecharlo como se te dé la gana. No solamente lo puedes desechar, y a través de la cosificación de ese ser humano, tú puedes hacer con ese ser humano lo que haces con las cosas. Puedes transformarlo, experimentar con eso, puedes fabricarlo, venderlo como un producto en el mercado. Si no me creen, los vientres de alquiler, donde tú puedes mandar a fabricar hijos a diferentes países y dependiendo del país, el precio que va a tener ese producto humano que tú llamas un bebé, ¿no? Si lo mandas a hacer en granjas de producción de bebés en Nigeria, donde pueden ver la trata de mujeres, que es un drama realmente terrible, de esas mujeres que están encadenadas en esas camas para dar ¿no? Que son esclavizadas abiertamente, para producirte un niño que te va a costar 6 O sea, eso ya existe. Eso ya existe, claro, claro. A ver, vos usar una palabra Espérate, que utilizas tú acá. cierro cortito con esto. Sí, sí, sí. El producto ese te va a costar 6.000, 7.000 dólares. Si lo mandas a fabricar en Tailandia, te va a costar 15.000 dólares. Si lo mandas a fabricar en España, el mismo producto, ese bebé humano, te va a costar 110.000 euros. 100.000. Si lo mandas a Suiza y Estados Unidos, 150.000. Mismo producto, diferente precio. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la inclusión? ¿Y dónde está la diversidad? Y todas las personas que sufren a través de estos negocios criminales, ¿no? Porque no solamente sufren las mujeres que son maltratadas y que son explotadas, sus hijos, que muchas veces nunca más vuelven a ver a sus madres. ¿Qué pasa con el país? O sea, que no me vengan aquí con estos buenismos. O sea, lo que el progresismo multicolor oculta son precisamente todas esas tragedias. Y tienen el desparpajo, estos ignorantes, en el mejor de los casos, o estos cobardes, en el mejor de los casos, o beneficiarios directos, que son unos pocos, que se benefician abiertamente con estas agendas, tienen el desparpajo de tratarnos a nosotros de nazis y fascistas. Exacto. A través de otras personas. Me vas a disculpar la expresión. ¿Con qué concha vienen estos malnacidos a tratarnos de esta manera? A mí me pueden decir lo que quieran, pero a mí no me paga nadie para hacer lo que hago. Lo que hago yo lo hago por amor a mi hijo. Correcto. Y es algo que ustedes no pueden decir. Y es algo que la gente, y sobre todo los más jóvenes, se están dando cuenta. Por eso ustedes están asustados. Por eso es que censuran. Por eso es que silencian y estigmatizan, porque saben que estamos ganando la guerra. ¿Por qué? Porque los más jóvenes están sufriendo ya las consecuencias de todos los excesos de estas políticas disolventes que no buscan su bienestar, sino que buscan, ¿no?, crear dos categorías entre aquellos beneficiados por el status quo y los sobrantes, que son eliminados, por ejemplo, por todas estas políticas de control demográfico, ¿no? En una sociedad de ganadores, que son poquitos, y perdedores, que son muchos. Y ahí están muchos en planilla cobrando dinero. Díganme si no es lo contrario. ¿Y cómo lo puedes probar? Enséñame dónde estás ganando tu plata. Exacto. ¿Quién te paga? ¿Qué organizaciones te financian? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué aportas? ¿Estás aportando debate? Porque por último dices, bueno, tienen ideas distintas, vamos a sentarnos a conversar. No, te cancelan. Es un panfleto. Exactamente. Así que cuando esta gente de porquería viene y me estigmatiza, me río en su cara. Para mí es una marca de distinción. Y me importa un carajo lo que me digan, ¿no? Y yo siempre voy a defender, principalmente, ¿no?, y lo digo abiertamente, yo no voy a dejar que mi niño, y me vas a disculpar el italiano, no sé si te lo censuran, le pones una, yo no voy a permitir que mi niño crezca en un mundo de mierda. No, Nunca. estamos de acuerdo en eso. Y qué bueno que estás diciendo esto porque lo platicamos ahorita. Totalmente. Y te lo decía, y qué bueno que coincidimos. Lo hago también por mis hijos. Y asumir estas posiciones hoy. Y esto no es simplemente una denuncia al aire, no. Asumir estas posiciones públicamente te genera una serie de inconvenientes. Claro. Desde insultos, agresiones, ataques. En estos momentos que estamos hablando, me están atacando en redes sociales, me están insultando. Me importa Perder trabajo. Perder trabajo, me importa un carajo. Hay una misión que es superior. Y es un deber moral que tenemos con nuestros hijos. Y si no tienen hijos, es un deber moral que tienen con todas aquellas personas que aman. Y por eso te doy la mano. Sí. Tengo que dar la mano por ese punto. Tengo que dar la mano por ese punto porque es muy bueno. Entonces creo que eso es importante y la gente tiene que entenderlo. Lo tienen que entender los más jóvenes. Ustedes están siendo utilizados como carnadas, ¿no? Carnadas para beneficiar a unos pocos. Si quieren creer,
O si no quieren creer, allá ustedes. Pero les aseguro que si mantienen estas, ¿no? Si siguen la hoja de ruta del progresismo que estas, y todas sus falsas promesas, les aseguro, si llegan a los 40, 50 años van a tener vidas muy miserables. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Que justo lo mencionas aquí, y te lo quería preguntar, pero ¿qué tan lejos estamos, en tu opinión, de tercerizar la reproducción? No, no es muy lejos. De Total, hecho, así. no. Y de paso, ¿no? Si tú te fijas en el libro que he escrito, es un libro que ha sido escrito, disculpe, me voy a tirar flores, pero soy un investigador profesional, para eso me eduqué, tengo un doctorado en ciencia y tecnología en Manchester y eso es lo que hago, mi profesión es investigar. Entonces, yo no soy un entusiasta, un blogger, no, no, no. Yo soy un profesional que se ha dedicado a investigar este tema desde 2016 a la fecha. Lo que yo utilizo como referencias son referencias del contrario. Utilizo sus propias revistas científicas, sus propios medios de prensa, sus blogs, todas las fuentes que ellos dicen son la fuente de la verdad absoluta. Es decir, tomo sus propias referencias para que después no me están diciendo, uy, este sacó referencias ¿no? de la dark web. No, 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 no. Ahí está Nature, Deutsche Welle, journals académicos publicados en journals Q1, Q2. A mí no me van a decir que yo estoy inventando información. Es la información que ellos utilizan. ¿Y cuál es la conclusión? Que ellos mismos, a través de su propia información, si tú logras armar el entramado que hay detrás de todo esto, tú te vas a dar cuenta que es una agenda abierta de, vamos a decir, de control demográfico por una parte y la segunda de tercerización de la reproducción humana. En 2016, Henry Greeley, que es un autor que yo cito aquí, escribe un libro que se llama The End of Sex, El fin del sexo. Y cito a Greeley, cito textualmente su cita, donde dice, en 20 a 40 años, las camas y los asientos traseros de los automóviles dejarán de ser útiles. Porque es altamente probable que toda la tecnología, que toda la reproducción humana pueda ser tercerizada a la tecnología. Y te planteo con ejemplos concretos, para que la gente no diga que uno simplemente está hablando tonterías. Cito aquí también, todo está citado en mi libro, la revista Nature. Nature, que es la revista científica más citada del mundo, ¿no? Que es poco menos que la Biblia de los científicos progres ahora. Nature publica los resultados de un estudio y de un experimento en 2014 donde logran, a través de la diferenciación de células madre obtenidas de hembras adultas, logran diferenciar a partir de esas células madre óvulos y espermatozoides. En otras palabras, no es correcto el término, pero para que lo entiendan, a partir de células madre de hembras adultas fabrican espermatozoides. ¿Qué significa esto? Para que la gente lo entienda. Si puedes obtener espermatozoides de células madre de hembras adultas, necesitas a los hombres en el proceso reproductivo. No, sobras. Entonces ahora empiezan a atar nuevas masculinidades para que seas una aliada, empieza, ¿no? Los procesos de heteropatriarcado, machirulo tóxico, potencial violador, la estigmatización del sexo masculino y estas políticas abiertas de deconstrucción de la masculinidad que no son otra cosa que la emasculación de los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Provocar que no haya reproducción tal cual? Pero ¿cuál es la cantaleta suprema de toda la agenda progre? Es que justo lo quería preguntar, porque tú citas aquí en el libro que la gran bandera de la agenda progre empieza con el cambio climático. Así es. La agenda climática. Es la agenda madre, la agenda verde es la agenda madre del progresismo globalista. Solamente como un pequeño, ¿no? como un antecedente. La ciencia avanza y ha avanzado y va a seguir avanzando solamente cuando hay contrastación de ideas. Claro. Es así como tú has tenido teorías que trataban de explicar una cosa y vino alguien y dijo, esto está equivocado y pum, y saca. Exactamente. Ahí está, ¿no? Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn, el filósofo a través de la revolución científica, donde señala que hay un paradigma dominante, viene otro que lo desafía, hay debates, los que establecieron el paradigma dominante no quieren que su paradigma sea derrotado, pero finalmente los hechos, la evidencia demuestran que uno se va a imponer sobre el otro y es así como la ciencia va avanzando. Es decir, la ciencia jamás progresa por consenso, siempre progresa por debate, por diálogo, por contraposición. Lo que tú tienes hoy, en el mejor de los casos, es la estandarización del pensamiento científico. Hoy, si tú dices que el cambio climático es cuestionable, tú eres un apestado y pasas a ser un paria de la comunidad científica. Por el simple hecho de ejercer tu derecho como individuo, como ser humano y como científico, de cuestionar los resultados altamente cuestionables de varios estudios medioambientales. El famoso consenso del 96% de los científicos dice que el cambio climático es un hecho. Bueno, esa es una cifra que se obtiene en una tesis de maestría de un estudiante suiza. ¿Ok? También lo cito en el libro. Y que se contrapone abiertamente con el famoso consenso en los 70, donde el 83% de los científicos a inicio de los 70 decían que el mundo se encaminaba inevitablemente hacia una época glaciar. Entonces, por favor, explícame cómo pasas en 40 años de glaciación extrema a calentamiento extremo. Eso te dice ya mucho del tipo de ciencia que se está manipulando con esto. ¿Por qué la agenda climática es la más importante? Lo primero que diría es que cuando hay imposición de una verdad científica que no es tal, ahí lo que tú tienes no es ciencia, sino política. Y yo siempre lo sostengo en el libro también. Dime quién te financia y te diré qué clase de ciencia haces. Y dicen, pero esos son académicos de Harvard, súper prestigiosos. Sí, enséñame la planilla, ¿quiénes les pagan el sueldo? Es una vergüenza. La prostitución y la corrupción de la academia occidental es una vergüenza. Hay premios Nobel que están cuestionando el cambio climático. El fundador de Greenpeace está cuestionando el cambio climático. Negacionistas, estos son unos locos.
estos son unos enfermos, inmediatamente son estigmatizados y censurados. ¿Qué clase de ciencia es esa? Entonces voy a establecer eso. En el peor de los casos, el cambio climático debería ser debatido. Pero ¿cuál es la lógica? El ser humano está destruyendo la madre tierra con esta herramienta capitalista, y si no hacemos nada, la temperatura de la Tierra va a aumentar, ¿no? 3, 4, 5 grados, nadie sabe ni siquiera cuántos grados va a aumentar, y en 2100 corremos el riesgo existencial de morir todos. Por lo tanto, para evitar que se materialice ese riesgo existencial, está moralmente justificado de todas maneras controlar el origen de esa destrucción, que nos podría llevar a una desaparición. ¿Quiénes están produciendo el cambio climático? Ahora te dicen que es un cambio antropogénico, que el ser humano lo está causando, sin tomar en cuenta el rol fundamental que tienen el sol y las nubes, por ejemplo, Claro. que son los grandes elementos de cambio climático. Pero cuando tú estableces un origen antropogénico, ¿no? O el cambio climático antropogénico, tú lo que estás haciendo es adscribirle culpabilidad al ser humano. Y el ser humano se convierte en una plaga. Y de hecho hay autores y personajes del mundo progresista que se refieren a la humanidad como una plaga. La pregunta es, ¿qué es lo que tú haces con esa plaga? ¿Qué se hace con las plagas? Pregunta lógica. ¿Las exterminas o las controlas? ¿Cómo controlas? No vas a exterminar a la plaga humana porque sería muy escandaloso. Todo el mundo tiene celulares, no sería muy fácil esconder la información. Poco a poco. Gradualmente. Y entonces, ¿cómo los controlas? ¿Cómo controlas a la plaga humana? Para empezar, que no se reproduzca. Gracias. ¿Y cuál es la orientación y cuál es la obsesión del progresismo globalista? El aborto. Sexo y reproducción. Género, aborto. Sexo y reproducción. Tu diversidad no está determinada en cuanto a tus cualidades intelectuales, tus talentos artísticos, deportivos. No, es que es lo que tienes entre las piernas. Es la genitalización absoluta del ser humano. Y eso es el punto final ¿no? El punto fundamental de diversidad. Entonces, lo que vas a hacer es, vas a controlar a esa plaga, ¿no? A través del sexo y la reproducción. Entonces, el aborto es una forma de control demográfico. Abiertamente, no necesito explicarlo. El No nacen. transexualismo y homosexualidad y ¿Y eso agenda de por qué? género también. ¿Por qué? Se evita la reproducción. Exactamente, porque tú al promover comportamientos sexuales no heterosexuales evitas la O procreación. inclusive cuando hablamos de los adolescentes y niños, la mutilación. Efectivamente. En el caso del feminismo, no es empoderamiento de la mujer. El feminismo lo que ha hecho es castigar el comportamiento sexual natural del hombre. Es que eso que decías es cada vez más frecuente, que las mujeres lesbianas digan, no necesitamos hombres. Es cada vez más común y es una narrativa cada vez más común. Y en algún momento, con los avances científicos en nombre de este progreso tecnológico que busca redefinir y reconfigurar al ser humano, lo que vas a tener es que ya no necesites a hombres en el proceso reproductivo porque vas a generar Tiene espermatozoides. un nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba lo que nos había explicado Andy Enríquez de reproducción con la misma célula de la madre? Ahorita te digo, pero ya lo habíamos hablado con una genetista, que justo lo que Ujú. nos explicó fue eso. O sea, es Ujú. decir, si yo... Partenogénesis. Claro, la partenogénesis es, por ejemplo, un sistema de reproducción. Algunos reptiles tienen esa forma de reproducción, ¿no? Donde a partir de una célula se va generando una célula igual, y así Ajá. va generando un organismo más complejo. Claro, mira qué curioso. Cuando en Neoentes también cito el trabajo de un experto en bioética de la Universidad de Manchester, John Harris. Harris en 1985 publica un libro que se llama The Value of Life, el valor de la vida. Y en uno de estos capítulos, ahora Harris es un profesor emérito. No solamente eso, Harris es consultor de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, de todas las organizaciones supranacionales que tienen la banderita del arcoíris como estandarte. ¿Qué decía Harris en este libro? El mundo es un mundo violento por culpa de los hombres, porque los hombres tienen testosterona y la testosterona los hace competitivos, agresivos, y todas las guerras y todos los males de la humanidad han sido causados por hombres. ¿Qué ideal sería vivir en un mundo sin hombres? ¿Ok? Y esto lo establece, cualquiera puede consultar ese libro. Y en el subcapítulo siguiente, cuando hace este llamado, donde expresa este deseo, el subcapítulo siguiente se llama La solución final. No estoy bromeando, Sí, no estoy bromeando. Te lo creo. ¿Y qué dice Harris, este experto en bioética, en la solución final? Tenemos que tenemos que gradualmente jubilar al hombre de la naturaleza y tenemos que tender hacia sociedades abiertamente femeninas donde no existan hombres. Famoso andrógino, vamos a llamarle una sociedad andrógina. Exactamente. Y aquellos hombres que se opongan a este proceso tendrán que ser castigados. Abiertamente llama a la eliminación del hombre. Entonces, tú sumas estas cositas. Pero la gente va a decir, pero es uno solo. No, no es uno solo. No solamente es Harris. Hay una comunidad científica detrás de esto. ¿Cuál sería el fin último? Suma lo de Henry Greeley, ¿no? La tercerización de la tecnología. O sea, la reproducción de la tecnología. Suma la visión de John Harris. Ve el estado actual de las cosas. Hoy Naciones Unidas, ¿no? Todas las agencias de Naciones Unidas siempre andan publicando posts en favor de la niñez, pero no de la niñez masculina, ¿No? de las niñas, de las mujeres. Perdón, yo tengo un niño. ¿Cuándo se preocupan del bienestar de mi hijo? ¿Qué pasa con los niños que no asisten a la escuela? ¿Son menos porque son niños? Las universidades hoy, en su mayoría, tienen estudiantes que son mujeres, por lo menos en Occidente. Es que más se gradúan son mujeres. Ok. ¿Qué clase de igualdad es esa? Están acá de decretarse la igualdad sustantiva, que no es otra cosa que condenar gradualmente a los hombres a categoría de segundo nivel de ciudadano. No hay ninguna igualdad. Se está abiertamente atacando al hombre. Y si tú unes todas las cosas que yo he dicho, y que pueden corroborar también todos los días en sus narices, se lo están diciendo, es que estamos llegando a un punto donde ser hombre, blanco, cristiano, es el nuevo esclavo del siglo XXI.
abiertamente están criminalizando ese segmento de la población. ¿Qué es lo que está pasando? Están destruyendo a las sociedades. Yo veo, por ejemplo, muchos adolescentes hoy, ¿no? Y te mencionaba, vuelvo al tema del feminismo, que era el castigo del comportamiento sexual natural del ser humano, y que si el hombre no se puede acercar a la mujer, tampoco va a haber procreación. Claro. Entonces tienes agendas de minorías sexuales, tienes aborto, tienes el feminismo, que es este falso empoderamiento, y todo se conduce al control demográfico. No hay teoría de conspiración, en sus narices está ocurriendo. Y súmale todos los componentes que te dan a través de otras cosas, agua, comidas y la chingadera, porque Bueno. hoy al día hay datos que te dicen que el esperma del hombre ha perdido gran No, porcentaje es un de hecho. Tenemos, creo, la cuarta o quinta parte del volumen, ¿no? la carga de la carga espermática que tenían hace 50, 60 años. No, tampoco es una broma. ¿Dónde empieza? Te doy el ejemplo más claro. Colesterol. Hubo sedentarismo un colesterol. ataque brutal. No consuman colesterol porque se van a morir, porque se le van a tapar las venas, paro cardíaco, se van a volver obesos. El colesterol es pésimo. No consuman colesterol. Resulta que el colesterol es una molécula esencial a través de un proceso que se llama aromatización. Por favor, biología básica, ¿no? Y a través del proceso de aromatización, el colesterol se transforma en testosterona y también en estrógeno. Si no comes colesterol, tu carga hormonal disminuye radicalmente. Es así de fácil. Fue la famosa momento en donde hasta quisieron satanizar las grasas animales, ¿no? Claro, pero que esta es Aceite parte. vegetal. Ahora, ¿qué te quieren hacer? Te quieren convertir a todos, no solamente te Vegano. quieren una dosis de insectos, sino que te quieren volver vegano. ¿Por qué? Porque sin proteína animal, que es un componente nutritivo esencial del ser humano, varias hormonas, la masa muscular, no la desarrollas. Perdón, pero la soya no te va a volver hipermusculoso. Necesitas comer carne roja, carne no blanca, pescado, pollo. Lo necesitas. Y si no comes eso, perdón, pero vas a tener que tomar suplementos y en vez de comerte una carne natural Claro. con una ensalada, empiezas a tomar suplementos. O sea, podríamos decir que indirectamente también parte de este plan es atacar a quien te puede hacer la revolución. Pero O sea, a ver, les quito testosterona, le quito fuerza, lo afeminizo, lo convenzo de la narrativa de nuevas masculinidades, le quito a la familia, le fragmentas quito a las sociedades. Claro. Ahí está. Le quitas este objetivo de tener un hijo Así es. y ver una visión distinta del mundo por su hijo. Así es. Has dado en el clavo y eso también lo... No, que Sí, sí, sea sí, tan no, insistente, está pero en perfecto. el O libro. sea, Ese es el punto. Y por eso es que van, por ejemplo, en países como Estados Unidos van a por la segunda enmienda. Esta segunda Sí. enmienda que te permite tener armas para aquí también. rebelarte contra un gobierno tirano. Uy, no, es la violencia y por eso te pone todos estos casos, que en muchos casos son cuestionables. Yo aquí es una especulación, pero creo que es una especulación que mi intuición me grita que es cierta, que muchos de estos casos son fabricados, no que se inventen, sino que son permitidos o que se facilitan. Sí. ¿Por qué? Porque la idea es que generar terror en la sociedad. Te generan el problema y te traen la solución. Que justo también empecé a ver, digo, no sé si tenga que ver o no, pero no viste que en Inglaterra, por ejemplo, estaban bloqueando ciertas razas de perro. Ah, bueno, claro, las Por ahí más empezó. agresivas. Las más agresivas, ciertamente. O sea, todo aquello que implique una posibilidad de defensa, fíjense que en nombre de nuestra libertad, ojo, en nombre de nuestra libertad nos están justamente privando de todo aquello que nos garantiza ciertos elementos de libertad. Qué locura. Es absurdo. Sí, qué locura. Y de hecho, último tema que quiero tocar, porque incluso aquí dentro de las imágenes, coincido, ¿eh? Pero pones la bandera arcoíris, no es el símbolo de la causa LGBT, es el símbolo principal del progresismo globalista. ¿Por qué pones haces esta afirmación? Es muy sencillo, porque la bandera arcoíris es la que tú vas a ver en Lima, en Ciudad de México, en Johannesburgo, en Londres, en Seúl, en Colima, en los pueblitos más alejados de Coahuila. En todas partes vas a ver la bandera arcoíris. Es la bandera omnipresente, pero no solamente vas a verla en banderas, la vas a ver en posavasos, la vas a ver en la televisión, constantemente el arcoíris en todas partes, en los pasos de cebra, en los símbolos nacionales, cuando te izan a media asta la banderita multicolor. Es un elemento omnipresente. Que se robaron de la naturaleza, by the way. Pero, o sea, Exactamente. agarraron toda la escala de colores. Exactamente, que es un símbolo cristiano. Es un símbolo cristiano. El arcoíris es un símbolo cristiano, no es un símbolo de la comunidad de las minorías sexuales. Ojo, fíjate que yo no hablo de comunidad LGB y alfabeto, minorías sexuales, porque eso es lo que son. Caemos en un error y validamos su lenguaje si es que lo utilizamos. Yo no voy a utilizar el lenguaje de esta gente, porque no son comunidad del abecedario, son minorías sexuales. Minorías sexuales, hay que hablar correctamente. Entonces, esta banderita está presente en todas partes. ¿Cuál es el eslogan de esa banderita? Diversidad, inclusión e igualdad. La famosa frase francesa, ¿no? O sea, Es el eslogan tripartito de la tripartito. Revolución Francesa, que es una revolución racionalista, cientificista, igual que esta, donde tienes la diversidad, la inclusión y la igualdad. Y está presente en todas partes. Por eso es que es globalista, porque está en todo el globo. Nadie la pidió, nadie la quiere, pero igual te la imponen. ¿Y por qué es progresista? Porque adscribe a los valores del nuevo progresismo de la tercera vía de Giddens, que da origen a esto y que hoy tiene reflejados en donde. ¿Quiénes son los que se benefician del simbolito arcoíris? Todos los parásitos que están trabajando en organismos supranacionales, en agencias estatales absolutamente inútiles,
¿Por qué no destinan fondos públicos para curar el cáncer o para tratar la desnutrición infantil? ¿Por qué destinan ingentes cantidades de dinero en todos los países de la región para estas marchitas del orgullo que no llenan de orgullo a nadie, perdón, a nadie llenan de orgullo? Ahí lo tienes. Sí. Por eso es que es progresista, porque adscribe a los valores del progresismo que son estos, ¿no? Este nuevo progreso material, tecnológico, amoral, relativista, y porque es global. Ese es el símbolo del progresismo globalista. Punto. Está buenísimo esto. Y voy a cerrar con una última pregunta que para mí sería, para ti entonces, de hablado y dicho todo lo que ya platicamos, lo decías afuera de cámara, pero creo que vale la pena platicarlo. Para ti la dicotomía debería ser bioconservadores contra. Contra progresistas transhumanistas. Ahora, es un reduccionismo político, ¿no? Porque en el libro yo estoy describiendo distintos tipos de bioconservadorismo. Hay bioconservadorismo secular, hay bioconservadorismo religioso, hay gente que no es ni siquiera bioconservadora, sino que es anarcoprimitivista. El anarcoprimitivismo es una postura en la cual uno de sus grandes proponentes es John Searson, un activista, filósofo estadounidense, que dice que tenemos que destruir toda la tecnología, que debemos destruir toda la civilización y que tenemos que volver al nivel de los cazadores-recolectores. Ese es un nivel obviamente extremo que yo no comparto. Tienes a los neoluditas, ¿no? Las luditas es esta revolución que se da entre 1811, tengo entendido, y 1819 en el Reino Unido durante la primera revolución industrial, donde un conjunto de personas se agrupan, principalmente aquellos afectados a nivel de empleo, y empiezan a destruir las maquinarias textiles en ciudades como Manchester y el noroeste de Inglaterra, porque sentían que la tecnología les había quitado el trabajo. Entonces, esos eran los luditas, fueron aplastados con el ejército británico, una masacre. Los neoluditas hacen, ¿no?, referencia a esta gente que no quiere saber de la tecnología, pero que no llegan al nivel de los anarcoprimitivistas. Entonces ahí tienes, por ejemplo, los Amish, que viven en comunidades todavía congeladas en el tiempo, usan ciertas tecnologías, pero siguen yendo a caballo. Bueno, esos son los neoluditas. Y después vas a tener los bioconservadores. Los bioconservadores seculares y religiosos, sus motivaciones son distintas, pero su propósito es el mismo: no manipular la naturaleza del ser humano, preservar su condición humana. Y al otro lado vas a tener a los que buscan transformar la naturaleza del ser humano, ¿no?, a través de la tecnología, para generar este nuevo humano, lo que venga, este ser superior. Entonces, la dicotomía se establece para mí en el siglo XXI en términos políticos, en cuestiones biopolíticas. ¿Estás a favor de modificar al ser humano en nombre del progreso? ¿O estás a favor de mantener la naturaleza del ser humano como es, ¿no?, y que ese progreso siga sirviendo al ser humano? Esas son las dos posiciones. Un bioconservador es una persona que puede ser de derecha, de izquierda o de centro, que dice basta las hormonizaciones, basta las cirugías de reasignación de género, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Hay casos en la medicina donde se dan casos de hermafroditas, andróginos, que tienen que ser tratados médicamente, psicológicamente, tratando siempre de servir la necesidad y el bienestar de esa persona que sufre ese mal, porque, ojo, nosotros a veces podemos caer en una especie de insensibilidad que no es buena. O sea, ahora tienes una epidemia trans, pero sí hay mucha gente que sufre este problema. Y debe ser terrible, ¿no?, haber nacido en un cuerpo que no te corresponde. Y eso pasa, y es una realidad. Y lo que tú tienes que hacer con esas personas es ofrecerles toda la ayuda posible para que puedan superar esas dificultades. Y en algunos casos muy puntuales, la cirugía sí se recomienda. Ojo con esto. En algunos casos muy puntuales donde ya hay un problema identitario total, se dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a proceder a una cirugía. Pero son casos, caso por caso, no es la masificación de esta situación. Sino normalizar una conversación Exactamente. general. Entonces, sí, hay casos entonces donde tú tienes que, bueno, los vemos y los tratamos igual que el tema del aborto. Entonces, el bioconservador va a decirte, vamos a preservar al ser humano como es. El progresismo transhumanista te va a decir, no, hay que modificarlo. Entonces, esa es la dicotomía para mí. Y desde el progresismo no solamente vas a tener gente de izquierda. El PAN arcoíris es abiertamente progresista. Es igual que el PP en España, que es el Partido Conservador Español, que pacta perfectamente con el PSOE. Se pelean en términos económicos y políticos. Eso es para mantener la grada. Uy, que estos aumentaron impuestos. Uy, que estos son estatistas. La misma tontería de siempre. Falsa derecha. Exactamente. Pero donde nunca se detienen es en la promoción de todas las agendas arcoíris: aborto, feminismo, género, ambientalismo, animalismo, ¿no?, eutanasia, multiculturalismo. Para esas políticas siempre trabajan de la mano. Y ahí no hay izquierdas y derechas. En Chile tienes los partidos de izquierda, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, y a la derecha tienes a Renovación Nacional y a la UDI. También disputas de mercado, Estado, pero cuando se trata de avanzar la agenda arcoíris, Michelle Bachelet en 2 periodos y Sebastián Piñera de derecha en 2 periodos, nunca pusieron límites a esas políticas. Entonces, ojo, la guerra es una guerra antropológica, es una batalla cultural, pero la guerra de fondo es antropológica. Ese es el meollo del asunto. Y en el siglo XXI se va a hacer más evidente cuando estos avances científicos vayan ofreciendo nuevas aberraciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, presenten, si es que lo llegan a hacer en algún momento, alguna quimera humano o animal. Dios quiera que eso no pase, pero ¿qué pasa si pasa? La gente va a estar pensando, Sodoma y Gomorra. perfecto, la gente, tú crees que va a estar preocupándose de temas, cuestiones políticos y económicos, van a empezar inmediatamente a ver, uy, ¿qué está pasando con nosotros?
Esa es la gran guerra del siglo XXI, es la guerra antropológica. Y ahí vas a tener agentes de izquierdas y derechas promoviendo la basura Sí. progresista, y vas a tener agentes de izquierdas y derechas, que somos la inmensa mayoría, ojo, por eso es que nos silencian, no tratan de silenciarnos, que dicen basta de esto, la tecnología debe servir al ser humano y no el ser humano a la tecnología. Así que, bueno, pero eso se viene recién todavía el próximo año. Cuando dices todos somos conservadores, Es una realidad, pero no lo saben muchos. es una realidad, es una realidad. ¿Por qué digo esto? Porque el conservadurismo también es un signo de madurez. Tú te haces conservador también a medida que va pasando el tiempo y vas teniendo experiencias de vida. Es raro encontrar jóvenes conservadores, pero los hay. Generalmente son los jóvenes más maduros y más inteligentes de su promoción. Disculpen, pero es verdad, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes, cuando yo digo el 99% de la gente es conservadora y no lo sabe, no es una frase mía, es una frase de Roger Scruton, un gran filósofo británico a quien tuve la fortuna de aprender y de conocer personalmente. Es que va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que cuando te dejaron todos tus amigos, ¿quiénes están siempre ahí? Tus padres, tus hermanos, tu familia. El conservador entonces dice: mi familia es importante. Cuando van pasando los años y vas viajando a diferentes países, conociendo diferentes culturas, nuevas comidas y todo esto, pero siempre va a llegar un punto donde vas a extrañar tu música, tu gente, tu patria. Claro. Te das cuenta que amas a tu país. Yo adoro al Perú, es mi patria, siempre lo va a ser. La roja y blanca para mí es sagrada. Yo jamás la voy a reemplazar por un trapo multicolor. Nunca. Y acá en México su tricolor la tienen que poner siempre sobre ese Bien. trapo. Entonces ahí tienes también un elemento de conservadurismo. Te das cuenta que eres conservador cuando entiendes que tú no trabajas en función de decisiones de mercado, que tú no te dedicas a tus hijos y a tu familia porque te obligan a hacerlo, porque es un acto, una obligación o una imposición. Lo haces porque amas a tus más cercanos. Te rompes el orto trabajando por ser una buena persona, un buen ciudadano, por ser responsable, ¿no? Por tratar de hacer el bien. Entiendes que la religión, seas o no creyente, tiene elementos que expresan esa condición espiritual trascendental del ser humano, que el ser humano es un ser que cree. Y esta es una verdad autoevidente, creemos en algo. Y si hoy están destruyendo el cristianismo, no lo van a eliminar, jamás, jamás lo van a eliminar, porque el ser humano siempre va a creer en algo. Y si no es en el cristianismo, creerán en otra cosa. Entonces, ¿qué está pasando con esto? No van a reducir jamás al ser humano a una cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tiene ese algo más, y el conservador reconoce eso. El conservador te va a decir, y con esta frase creo que se explica muy bien, el liberal te habla de un contrato social, ¿no? Nosotros de manera libre, independiente y voluntaria nos ponemos de acuerdo para, mediante un contrato social, formar una especie de gobierno que garantice nuestros derechos y libertades. Esa es una construcción teórica. Es tan como construcción teórica como la famosa revolución del proletariado que te decía Marx. O sea, la derecha, en este caso y la izquierda, se parecen mucho. Son ideologías deductivas, parten de teorías para explicar la realidad. ¿Qué te dice el marxista? Tienes los opresores, que son los capitalistas burgueses, versus los oprimidos, que son los proletarios ¿no? Oprimidos. Y entonces lo que hay que hacer es que los capitalistas burgueses son los dueños de los factores de producción o de los medios de producción. Entonces es obligación de los proletarios tomar conciencia de clase, unirse y crear la revolución del proletariado. ¿Para qué? Para aplastar a los opresores. Sí. En esta revolución, establecer una dictadura del proletariado, que lo que va a hacer es utilizar el Estado que han tomado para desmantelar el sistema capitalista que genera estas desigualdades. Y una vez que el sistema capitalista esté disuelto, lo que vamos a hacer es vamos a tener una sociedad sin clases y una sociedad sin Estado. Perdón, eso jamás va a ocurrir. Esa es una construcción teórica. Y cuando los zurdos dicen, no, pero es que el marxismo no ha funcionado porque no se aplicó bien, a ver, péguense 20 veces con un martillo en la cabeza, ¿no? En algún momento van a aprender. No funciona, punto. Porque es una construcción teórica. Entonces, desde la derecha tienes construcción teórica y desde la izquierda tienes construcción teórica. El conservador no se va a estas cosas. El conservador te va a decir, y tomo la definición de Edmund Burke, el gran conservador, ¿no? Que en 1790 publica este texto que lo lanzó a la fama, que fue Reflexiones sobre la Revolución en Francia. ¿Por qué Burke pasó a la historia? Porque antes de que ocurrieran las desgracias de la Revolución Francesa, dijo exactamente todo lo que iba a pasar. Es más, pronosticó que iba a surgir un tirano, ¿no? Que iba a declararse jefe supremo. Terminó siendo Napoleón. Entonces, ¿qué te dice Burke? Ni contratos, ni progresos, son tonterías. Él dice, el fundamento de una sociedad es la asociación voluntaria, ¿no? La asociación voluntaria que tenemos con aquellos que están por venir, nuestros hijos, nuestros nietos, y aquellos que nos antecedieron, nuestros padres, nuestros abuelos. Y en función de esa asociación intergeneracional es que el ser humano vive. Nosotros no funcionamos porque queremos un Estado. ¿Qué rostro tiene el Estado? ¿Qué calor humano tiene el mercado? Perdón, está la cara de papá, el calor de mamá. El conservador va a lo esencial. Por eso es que yo me identifico sin complejos como conservador, y por eso es que el 99% de personas es conservadora. Y cuando tenías a ciertos presidentes de ciertos países diciendo que los conservadores eran una plaga, Aquí lo dicen. bueno, yo no estoy diciendo, lo está diciendo tú para no meterme en No, aquí problemas. yo lo digo, aquí lo dicen, Simplemente aquí lo lo que dicen. estoy diciendo es que es el temor a encontrar la verdad, porque para el que el progresismo florezca necesita vivir de la mentira. Y el conservador, vamos a decir, reafirma esa verdad y la defiende. Y creo que en estos momentos es incluso una obligación moral en un periodo de absoluta deconstrucción, de destrucción de lo que somos, de nuestra civilización, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Es un deber moral ser conservador. ¿Para conservar qué cosa? No los privilegios ni los... Por favor, estudien, dejen de repetir tonterías.
¿no? Para conservar aquello que es lo más valioso para nosotros. El humano. Nuestra familia, nuestra naturaleza, nuestros hijos, nuestro país, todo aquello que nos hace felices y que nos da una verdadera identidad. Qué buen punto final, ¿eh? Qué buen punto final. Bueno. Estuvo extraordinario. No, qué gran plática. Me gustaría que cerraras con, o sea, un cierre, vamos a llamarle resumiendo la conversación que tuvimos, pero también un consejo, principalmente para los jóvenes, de cómo meterse o cómo generar este pensamiento crítico del que hablas en el libro, y 2 o 3 tips que le ayuden a llegar a ese camino de pensamiento fuera de la caja o por lo menos pensamiento individual. O sea, vamos a llamarle no adoctrinado, no de alguien más. Bueno, vamos a empezar por realidades, partiendo de esta idea del conservadurismo. A los únicos a quienes realmente les importa tu vida es a tus padres, a tus hermanos y a tus mejores amigos. Al resto, les importas un pepino. Así que escucha lo que te dicen tus papás, que son los únicos que realmente van a querer que siempre te vaya bien. Yo siempre digo, tu padre, y esto lo vi en un post de Instagram, me pareció fantástico, tu padre es el único hombre que va a desear que seas mejor que él. Correcto. Es correcto. Es una frase de una belleza y de una verdad absolutamente incontestable. Entonces, escucha a quienes más te aman. Segundo, no creas todo lo que la prensa te dice, porque lo que la prensa te dice es, en muchos casos, basura. Siempre hay una intención detrás. Quieren ser críticos, aprendan a pensar distinto, rebélense frente a lo que ustedes intuyen o sienten o saben que es incorrecto. Avalar la mentira con el silencio es tan reprochable como avalarla, ¿no?, abiertamente, propugnándola. Entonces, no callen. Hablen, expresen sus puntos de vista, organícense. Aprendan a no estigmatizar, no se ofendan si les dicen que lo que ustedes están hablando no es cierto. Perdón, es parte de la vida, ¿ok? La gente tiene derecho a pensar distinto. Así como les gusta a ustedes ofender, si es que están dispuestos a ofender a alguien, cómansela cuando los ofenden a ustedes. La vida es dura, ¿no? Aprendan a querer. Dejen de pensar en ustedes solamente. Preocúpense por terceros. Van a encontrar mucho valor y mucho propósito en su vida cuando se dedican a causas que sirven a terceros. Aprendan a querer a la especie humana. Así como tenemos cosas malas, también tenemos cosas buenas. Y hay gente valiosa. Sí, hay mucha gente mala, pero también hay mucha gente buena. Tratemos de ver siempre lo positivo. Y construyamos sociedad. Si algo no te sale en la vida, no es porque es culpa de un tercero, es porque probablemente no hiciste lo suficiente, o no tienes el talento, o no es tu nicho, o eres medio vago, o no tienes la motivación. Pero deja de buscar explicaciones de tus fracasos en terceros. El principal responsable eres tú. Y bueno, eso, traten de ser buenas personas. Sean personas de bien. Aprendan ¿no? Traten siempre de aspirar a ser excelentes, a ser sobresalientes en todo aspecto, y aun si no son los mejores en algo, sean los mejores dentro de lo que sus posibilidades les permitan ser, ¿no? Tienen tantos role models, ¿no? Estos falsos modelos a seguir, estos actores deconstruidos, drogándose, prostituyéndose. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Realmente existen para eso? ¿O existen para cultivarse, para hacer sentir a sus familias orgullosos, para contribuir a su patria? Por favor, pueden elegir ser excelentes o pueden elegir ser mediocres. Y yo creo que lo ideológico, el progresismo, claramente aspira siempre a la mediocridad. Coincido. Redes sociales, Miklos, ¿dónde te puede encontrar la gente si quiere escuchar más de tu material? ¿Dónde puede encontrar tus libros? Tu canal de YouTube, cuentas para que la gente te busque. Muchísimas gracias y espero que los... Sí, se va a poner acá todo. Se va a poner todas las redes, se van a poner acá y en la descripción viene la liga de donde nos digas. Muchísimas gracias. En mi canal de YouTube, que es mi principal plataforma, que es Miklos Lukács, ¿no? Ahí me van a encontrar. Hay un montón de videos ahí sobre estos temas y otros también. En Instagram es Miklos Lukács 8. En X o Twitter es mlukács, que es, vamos a decir, mi cuenta más espartana, la más la más combativa. Ahí van a encontrar vamos a decir, un perfil que es completamente distinto al que han visto. Así que no se asusten si es que van a mi cuenta. Es la armadura. Ahí está la armadura. Y ahí a veces no tengo filtros y bueno, se me escapa lo combativo. Yo diría que esas son. Y en Telegram, aquellos que usen Telegram, también tengo Miklos Lukács en Telegram. Y creo que en Facebook, Miklos Lukács, que está no usado, pero Facebook en realidad no se usa mucho. Pero bueno, ahí la ponemos aquí las redes para que la gente te pueda buscar. Así es. ¿Y Neoentes dónde lo pueden encontrar? Bueno, ahorita en realidad el libro está solamente disponible en algunas librerías en Argentina, está en España, como leen, acá en México tendría que estar, pero no sé, tengo que hablar con mi editorial para que lo vuelva a publicar. Y si no lo encuentran ahí, lo van a encontrar en Amazon. Lo pueden encontrar en Amazon. Si no lo encuentran en versión física, lo van a encontrar en versión digital, pero es un libro que me llena orgullo. He vendido muy bien, así que felicidades, por algo se ha vendido, porque creo que es un libro que, a pesar de haber sido publicado en 2022, sigue teniendo una vigencia muy grande, porque todo lo que se está diciendo ahí está ocurriendo. Justo. La conspiración en realidad terminó siendo validada con los hechos y el tiempo. Correcto. Y no es conspiración para que se dejen de chingaderas, banda. Pero bueno, te lo agradezco. Muy buena conversación. Excelente libro. Te felicito. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que compartes. He aprendido bastante en esta conversación. Yo ahorita fuera de cámaras, pero pues cuando andes aquí en México, ya sabes, esta es tu casa. Bienvenido seas. Muchas gracias, Armando. Pues bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Armando, por la invitación. A México también, que es un país que me recibe con tanto cariño. Es un país que he recorrido ya casi en su totalidad. Bueno, a ver, he estado la mayoría de estados, vamos a decir. Es un país al que quiero mucho, me encanta su cultura, su comida, su gente, muy parecido al Perú en muchos aspectos.
Así que cuando yo estoy acá en México me siento en casa. Así que ahí además como toda la comida picante no tengo ningún problema, porque en Perú también comemos comida picante, entonces son felices cuando me echan el chile más habanero y todo, no tengo Sí. ningún problema. Así que gracias México y gracias a ti Armando por la invitación. No, no, a ti. Muchas gracias. Y pues bueno, esto fue todo, bola de mamones. Pura vida y así. Bueno, ahí pasaba el podcast de Armando Saucedo, No es contra ti, entrevistando al querido y gran profesor Miklos Lukács. Muy interesante. Tenía muchas ganas de escucharlo, porque como ya saben, les dije que el otro día escuché un podcast en The Wild Project, este podcast de España que hace Jordi Wild, con Cordeiro, con el ingeniero Cordeiro o médico Cordeiro, no sé bien qué es, que hablaba sobre todo esto de la ciencia y la tecnología aplicada al humano que se va a venir para los próximos años, y quería escuchar la parte del bioconservadurismo de Miklos Lukács, que yo creo que es la próxima guerra que se viene cultural, transhumanistas contra bioconservaduristas, porque, bueno, como la tecnología y la inteligencia artificial está avanzando tanto, yo creo que es el gran tema que a los magnates tecnológicos en el mundo les importa más que todo, más que lo de ideología de género y todo eso en cuanto a política. Abrazo grande para todos, cuídense, hasta acá este programa número 124 de Batallas Culturales, espero que les haya servido, cualquier cosa lo tienen en la descripción de este video y nos vemos mañana, no creo, nos veremos el miércoles de Navidad, probablemente hagamos un programa de Navidad y bueno, ya nos quedan los últimos capítulos y programas del segundo año de la temporada 2. Así que nada, pasen una gran noche buena, feliz Navidad para todos y nos vemos en uno